Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo tutorial de Dying Light en el que vamos a hablar de cómo escoger las habilidades en cada árbol de habilidades para decantarnos por el combate cuerpo a cuerpo. Porque queremos el combate cerca de los enemigos y dar muchos palos, reventar muchas cabezas y sentir ahí el contacto. Entonces, vamos a empezar por el rango de supervivencia, que llega hasta nivel 25, los otros dos llegan hasta nivel 24. Y dentro del rango de supervivencia no hay mucho que destacar para el combate cuerpo a cuerpo, pero sí vamos a destacar un par de ellas. El tema de las estrellas arrojadizas con elementos pues es muy útil cuando se te acumulan muchos enemigos, cuando son humanos, cuando son corredores. Viene muy bien para muchas situaciones, sobre todo la estrella arrojadiza congelante, de la que ya hablé en otro vídeo. Y aquí en supervivencia, destacar el escudo, ¿vale? Sobre todo el tema de escudos con elemento, porque también el escudo congelante también es mi favorito. O sea, aquí en este juego, pues el tema del congelante me encanta por el tema de que los paraliza, los deja como una estatua, ya visteis. Ahí con la cabeza torcida, los brazos en plan muñeca de porcelana. Y bueno, muy útil también. Yo lo uso en plan, voy con las estrellas arrojadizas siempre que tengo y siempre que son congelantes siempre llevo esas. Y si se me acaban saco el escudo. Y también llevo el escudo para algunos casos en los que veo que me voy a enfrentar cara a cara con varios corredores y si lo sacas en el momento adecuado, el escudo les hace que les afecte el elemento y entonces se quedan congelados, ¿vale? En esos casos lo uso yo. Ya no hay nada más que decir en el en el árbol de habilidad de rango de supervivencia. Pasamos al árbol de habilidad del nivel de agilidad. Y este árbol de nivel tiene la característica de que, si os fijáis, está repartido en dos mitades. En la mitad izquierda tenemos todo lo que se refiere a combate, menos esta habilidad en concreto. Y en la mitad derecha tenemos todo lo que se refiere a tema de agilidad, deslizarse, salto veloz, caída ligera, mirada atrás, regeneración de salud. Aquí igual tendría que estar esta, tic-tac, que iría aquí. Vale, de tic-tac ya hablaremos en el otro en el otro vídeo, cuando hablemos del tema de cómo elegir las habilidades para agilidad. Aquí es muy sencillo, todo lo que está en la mitad izquierda es bueno para el combate. ¿Vale? Todas estas de aquí. La regeneración de salud. Esto ya nos mandaría al tema de agilidad, ¿vale? Esta también influiría, placaje también influiría en el tema del combate cuerpo a cuerpo. El placaje es muy útil además. Si ya le pones en vestir, pues los mandas a Cuenca con cada hostia. Y ya está, porque la última de nivel 24 es de agilidad. Así que en el árbol de agilidad ya es todo para el tema del combate directo. Y en el árbol de habilidad de potencia, pues, ups, casualidad. ¿Qué más dará en este momento para grabar el vídeo? Bueno, queda ahí como anécdota. En este árbol de habilidad lo que tenemos es mucho y prácticamente todo para el combate. Vale, aquí es a elección del consumidor. Pero bueno, para el combate directo lo que mejor nos va a ir es el lanzamiento múltiple, porque podemos lanzar hasta tres armas arrojadizas, manteniendo el L2 pulsado y solamente como marcando los enemigos. Se les pone un triangulito encima cuando están todos marcados, los sueltas y lanza las tres armas arrojadizas. Esta también va muy bien para que haga explosión, va muy bien para que haga más daño, esas armas arrojadizas, sobre todo las elementales. La patada aturdidora también va muy bien. Cuando se te engancha un zombie al pescuezo, pues esta patada lo deja ya, no solo lo echo para atrás, sino que deja al zombie agilipollado, ¿vale? Y con esto ya cuando consigues aturdirlo con una patada de ese tipo, pues ya se quedan para hacer un crítico, que también va muy bien para el cuerpo a cuerpo. Estas dos habilidades van muy bien para el combate directo. Solidez, por supuesto, cuanto más fuerte y más chetado estés, pues más aguantas.
Cuanto más aguantes, pues más tiempo puedes estar en combate. El lanzamiento de arma, pues ya lo dije en otro vídeo y lo voy a decir aquí. Para mí es una de mis habilidades preferidas. También me gustaba muchísimo en Dead Island. Es muy recomendable además, porque es que es muy potente. Matas a muchos enemigos de un solo crítico si le das bien en la cabeza. Y aparte de darle en la cabeza es un gustazo, y el efecto de crítico en cámara lenta también es un gustazo. O sea que yo esta habilidad la recomiendo muchísimo, es de mis preferidas. En el apartado de hábil estamos con lo mismo. O sea, ya va a depender más de tu gusto, de qué quieras usar más, qué tipo de armas quieras usar más. Armas de una mano, ataque poderoso con armas de una mano, el molino para las armas a dos manos, las armas pesadas, las bulaguas, las hachas. Esto va a gusto del consumidor, ¿vale? Y por supuesto la robustez, pues en realidad cuanto antes te lo pongas mejor, pero bueno, si te encaprichas con alguna otra agilidad, pues estará bien. Ya es a gusto del consumidor. Estamos en el árbol del nivel de potencia que va todo para el combate, entonces prácticamente todo es bienvenido. Y sobre, bueno, esta habilidad en concreto la podemos dejar un poquito más para el árbol o sea, bueno, para el criterio de elección, mm, para, digamos, el otro lado, que sería ir en sigilo, usando la agilidad. Esta eliminación sería más para ese caso, pero bueno, cuando la tengas ahí y la quieras escoger, también la puedes escoger, por supuesto. Y por último, guerrero definitivo es brutal. O sea, ya cuando vas con armas muy chetas y consigues el nivel 24, pues eres una bestia en combate. O sea, te metes en una plaza de la ciudad vieja y la limpias. Que te quedas solo, es que es una pasada, ¿vale? Porque se encadenan los combos, vas subiendo el nivel de crítico conforme tú vas haciendo más daño, entonces eso estaría muy bien que se fuera reflejado de alguna manera, pero bueno, como está muy bien, de esa manera así más natural, pero ves como es que pegas unas barridas ahí de plazas de zombies que es una pasada. Así que espero que disfrutes partiendo muchas cabezas de zombies como yo lo he estado haciendo desde que salió el juego, y lo que voy a seguir haciendo ahora con el nuevo DLC que va a salir el 10 de marzo, recuerdo, también lo dije en otro vídeo. Y que lo disfrutes mucho y que te valga esta información para que arrases con Harran, ¿vale? Y te lo pases muy bien. Y y si quieres me cuentas cualquier consejillo que puedas aportar sobre esta información. Esto ha sido mi opinión, bajo mi experiencia, no sé si llega, no llega a 200 horas de juego, pero sí que llevamos unas 150 o algo así, creo que estamos jugando. Aparte estoy jugando con un colega ahí haciendo experimentos y tal, sobre todo con el combate cuerpo a cuerpo, igual algún día lo cuento. Así que nada, os dejo con esto que os he contado. Si tenéis cualquier duda me lo contáis en los comentarios. Y lo de siempre, que te vaya muy bien, cuídate mucho y hasta luego.